Domingo 3 de junio de 1928. Yo le visité en el 406 oeste de la calle 15. Le llevé un pote de queso y fresas. Almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Fue entonces cuando decidí comérmela. Con el pretexto de llevarla a una fiesta. Usted dijo que sí, que ella podría ir. La llevé a una casa vacía en Westchester, que yo ya había escogido. Cuando llegamos, le dije que se quedara fuera. Ella recogió flores. Subí y me quité mis ropas. Cuando ella me vio completamente desnudo, comenzó a llorar. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. La desnudé, pateó y me rasguñó. La estrangulé y entonces la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones. La cociné y me la comí. Cuán dulce y tierno fue su trasero asado en el horno. Me llevó 9 días comer su cuerpo entero. Estaba deliciosa, carnosa y jugosa. Pero no os preocupéis, murió virgen. Esta fue la carta que en noviembre de 1939 fue enviada a los padres de Grace Budd, una niña desaparecida 6 años antes. Como hemos podido escuchar, estamos ante un auténtico caníbal, ante un terrible ogro, y así lo llamaron, el ogro de Nueva York, o el vampiro de Brooklyn, un anciano que nada hacía sospechar de su malvada personalidad. Buenas noches un jueves más y bienvenidos a nuestro espacio dedicado a la Crónica Negra, el mismo en el que, como cada semana, contamos con un nuevo villano, pero en el que también recorremos las historias más cercanas, aunque como siempre lo hacemos con la ayuda de nuestras 2 colaboradoras, Patricia Torres, buenas noches. Buenas noches, José. Y Miriam Rivero, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Sin más demora, arrancamos Crímenes de la Historia. Crímenes de la Historia. Hablamos del mayor asesino en serie del siglo XX, con una lista en su haber de por lo menos 100 víctimas declaradas por él mismo. Todos eran niños y niñas, y todos menores de 12 años. Este personaje, del que hoy nos hacemos eco junto con Miriam Rivero, es Albert Fish. Pues justo lo estabas diciendo, José, era un anciano del que nadie sospecharía jamás, de aspecto tan bonachón que cuidaba de sus hijos y nietos como padre y abuelo ejemplar, algo que le ayudaba a enmascarar el ser tan abominable, despiadado y perverso que realmente era. Albert Fish nace un 19 de mayo de 1870 en una familia bien posicionada, aunque cuando solo tenía 5 años cambia su vida. Fallece su padre y ese hecho le perseguiría de por vida, tanto que le convertiría en un futuro ser despiadado. Adentrémonos en su vida. ¿Por qué de ese cambio, Miriam?
Ese comienzo negativo en el crecimiento de Fish continuó cuando su madre, para poder soportar los contratiempos económicos, decide ingresarle en un orfanato donde allí sufrió el maltrato de los demás. Y lo pasó francamente mal porque esos compañeros, y lo digo entre comillas, lo de compañeros, le obligaban a masturbarse forzosamente, aunque no quedaba ahí la cosa, ya que también recibía brutales y aberrantes palizas porque le obligaban a estar totalmente desnudo. Un trauma que sin duda fue el desencadenante que marcaría el carácter de nuestro protagonista de hoy. Pero hagamos un inciso, Miriam. El propio Fish, años más tarde, se excitaría por esos perversos actos recibidos en su niñez, que le impulsarían al sadomasoquismo y que con el tiempo los golpes recibidos le provocarían auténticos orgasmos. Claro, José, es que nos ponemos en antecedentes porque podemos imaginarnos a un niño de 5 años que hasta ese momento había vivido muy bien, tanto económica como socialmente. Y como al ingresar en un orfanato del siglo XIX hace que pierda totalmente la empatía hacia los demás, porque lo que tuvo que soportar Fish a esa edad tan temprana tuvo que ser terrible, porque él mismo diría en posteriores declaraciones que ese lugar arruinó su vida. Pero siguiendo con esa infancia, a los 7 años sale del orfanato y se vuelve a reunir con su madre, aunque su lista de desgracias continúa porque sufre un gran accidente al caerse desde un enorme cerezo, impactándose en la cabeza y sufriendo un traumatismo que le generará dolores crónicos de cabeza y grandes jaquecas de por vida. Y este es otro dato a tener en cuenta. Si bien hemos descubierto esa cruel infancia que vivió Fish, nos adentramos en su juventud, cuando estuvo trabajando en puestos de mantenimiento, un empleo que le dio total facilidad para desplazarse por todo el país y dar una rienda suelta para cometer sus malvados actos. Y es ahora, en estos años de vida nómada, donde decide cambiarse el nombre de Hamilton por el de Albert, porque decía que en el orfanato se reían de él, llamándolo Jamón. En 1890 se traslada a la ciudad de Nueva York, en su primera época en la Gran Manzana. Él mismo afirmó que se convirtió en un prostituto y que violó a muchos niños. Tenemos que meternos en el contexto social de la época. En una ciudad como Nueva York, a finales del siglo XIX, había centenares de niños que estaban por la ciudad sin que les importaran a nadie. Fíjate cómo era la situación, José, que los niños desaparecían y nadie se preocupaba por ellos. Hecho del que aprovechó Fish, como muchísimos asesinos en serie que trataremos, para poder experimentar sus fantasías sexuales. En 1898 se casa con una mujer 9 años menor que él y con el que tiene 6 hijos. Aunque Fish seguía viviendo en un mundo de oscuridad sexual y desarrolló un interés mórbido por la castración. Así que en 1910, mientras mantenía relaciones sexuales con un hombre, Fish intentó castrarlo, pero su víctima gritó tanto que el propio Fish se asustó y salió huyendo. También, en 1917, su esposa le abandona por otro hombre. Al cabo de los días, ella vuelve y él le perdona con la condición de que no vuelva a ser ni a ver a su amante. Pero, ¿cuál fue su sorpresa? Cuando días después, Fish se da cuenta que su mujer mantiene a su amante viviendo en el ático de su propia casa. Después de esto, Fish queda totalmente destrozado y abandonado por su mujer, estando totalmente solo al cargo de sus 6 hijos. Pero Albert es un hombre de aspecto tranquilo, un padre que cuida con delicadeza a sus hijos, es respetado y es querido. Incluso se ofrece a cuidar niños que, de hecho, también estos propios peques pues iban con él, le querían, le besaban, o eso es lo que aparentaba, pero estaba totalmente equivocado cada persona que pensaba que este hombre pues era un ser amable, ya que estaban tratando con el ogro de Nueva York. Volvemos de nuevo a la carta, a esa carta con la que empezábamos nuestro programa esta noche. Esa carta que envía Albert Fish a la familia de Grace Budd, su última víctima. Todo empieza con el inspector Wilkin, ese inspector típico americano de los años 20, con capa larga y sombrero ancho, cual Humphrey Bogart en sus películas de cine negro. Pues bien, este personaje, José, fue el protagonista de la caza de nuestro asesino de hoy. Y dado a lo que hemos analizado con anterioridad sobre Fish, nuestro inspector era tenaz y muy inteligente. Y así
es como le dio caza. Con la desaparición de Grace Budd no se consiguieron pruebas para dar con ese culpable, pero con el paso de los años, el inspector Will King, ya prácticamente a la desesperada, tiene una idea. Decide hablar con un periódico de tirada nacional para que publiquen un artículo donde se informe que el raptor y asesino de Grace Budd tiene los días contados, que la policía ya sabe quién es y que es solo cuestión de tiempo encontrarle. Así es, Miriam. Y al leer el artículo publicado en el periódico, el propio Fish se cabrea tanto con esa supuesta acusación que en un momento de narcisismo y superioridad decide escribir esa carta, esa misma carta que lo delataría. Fish había caído en la trampa del inspector Will King. La carta fue entregada en un sobre que tenía un símbolo hexagonal con las siglas de la Mutua de Choferes de Nueva York. Al investigar esta pista, un portero de la compañía de la Mutua le dijo a la policía que él había cogido algunos sobres y que esos sobres se los dejó en su anterior residencia, en una habitación alquilada en el 52 de la calle 206. Así que Will King decide mudarse unos días a uno de esos apartamentos para investigar mientras pasa totalmente desapercibido. Al cabo de unos días se fija en un anciano de aspecto simpático y bonachón, pero que sería su principal sospechoso, por lo que nuestro inspector decide entrar en la habitación del anciano, siendo en esa estancia donde encuentra todo tipo de recortes de periódicos que hablaban del logro de Nueva York y uno de esos sobres en la mesa con el mismo símbolo que ese sobre que envolvía la carta enviada a la familia Budd. Tiempo más tarde, Fish entra en su apartamento y se encuentra con el inspector, por lo que para conseguir huir y no ser arrestado, le ataca con un cuchillo. Un intento fallido, ya que King le detiene y le interroga, y a Fish no le queda más remedio que confesar sus atroces crímenes. El juicio de Albert Fish por el asesinato de Grace Budd comenzó el lunes 11 de marzo de 1935. Duró 10 días y Fish alegó locura y clamó haber escuchado voces de Dios ordenándole matar a niños. Un anciano muy listo que consiguió captar la atención de los psiquiatras que se afanaban para tratar a este depravado. De hecho, el psiquiatra experto de la época, Frederick Wertham, aseguró que Fish era un demente, el peor que recordaba, y que sus síntomas de fetichismo sexual le habían llevado a ese lado oscuro. Pero más datos que nos hacen conocer esa mentalidad depravada de Fish, porque al hacerle el reconocimiento médico, los profesionales advirtieron que nuestro protagonista, y ojo, José, tenía alojados dentro de los testículos más de 20 alfileres ya oxidados, donde él mismo decía que introducir esas agujas en los testículos le daba un placer absoluto. Vaya un auténtico depravado que tenemos delante. Miriam, cuéntanos la resolución del juicio. Pues José, finalmente el jurado le encontró cuerdo y por tanto culpable, así que Fish entró en prisión en marzo de 1935 y fue ejecutado en la silla eléctrica el 16 de enero de 1936, justo a las 11:06 de la mañana. De hecho, se tiene registro de lo que dijo que sería la electrocución para él, y es la experiencia suprema de su vida. Y un dato a destacar es que las agujas que tenía insertadas en los testículos no le fueron desalojadas. Nos podemos imaginar en esa silla eléctrica la gran experiencia de su vida. 3 minutos después de la primera descarga, Albert Fish había muerto. Crímenes de la historia.
Y con esta sintonía, como cada jueves, nos quedamos aquí, en nuestro entorno, en esos crímenes que se cometen y que conmocionan a nuestra sociedad, la española. Pero como siempre, descubrimos esos crímenes cercanos con Patricia Torres. Buenas noches de nuevo, Patricia. Cuéntanos cuál es nuestro destino de hoy. Esta vez, José, no nos quedamos en Granada, sino que nos vamos al norte y más concretamente nos desplazamos hasta Cantabria para contar un suceso que acaba de sobrecoger al país entero. Por lo que estás diciendo, se prevé importante y de gravedad. Y tanto, porque este pasado 3 de octubre, una vecina de la localidad de Castro Urdiales denunciaba que acababa de encontrar la cabeza de un hombre dentro de una caja de cartón, José. Esa cabeza era la de Jesús María Baranda, un banquero jubilado que llevaba desaparecido desde el pasado mes de abril de este año. De hecho, todas las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil apuntaban como principal autora del crimen a la mujer del propio difunto, María del Carmen. El martes de la pasada semana declaraba María del Carmen, o Mamen, como todos la conocen. ¿No es así, Patricia? Así es, y en esas declaraciones manifestaba que había hervido la cabeza de su pareja para que no oliera mal. Pero lo impactante de este caso, José, no es que hiciera tal cosa, sino que no contenta con haber declarado lo anterior, vecinas y compañeras de baile de Mamen han añadido que últimamente Mamen no paraba de regalar y ofrecer comida, y más concretamente croquetas caseras, José. Madre mía con Mamen. No se trata de un crimen aislado, ni mucho menos. Se trata de una frialdad brutal, por todo lo que hizo. Y además, que no me extraña que llegara a conmocionar a todo aquel que se enterara de esto. Aún así, sabemos más cosas de nuestra protagonista local. Concretamente que Mamen tenía 61 años y era natural de Utrera, aunque criada en Cádiz. Conoce a Jesús, de 67 años, banquero vizcaíno jubilado. Los dos eran divorciados de matrimonios anteriores, cada uno tenía hijos, y como Mamen tenía también familia en el norte, finalmente se instala en la casa de Jesús en Castro de Urdiales. Eran las buenas migas que hacían que la pareja se consolida y celebraban cenas, reuniones, lo normal, vamos. De hecho, todos recuerdan a Jesús como un vecino y amigo afable, conocido por casi todos en el pueblo, y en el caso de ella, se apunta a baile de español, hace amigas, en fin, una pareja más. Pero trató de integrarse, y ella no terminaba de encajar. Su personalidad cambiante y bipolar la hace muy intrigante. Según declaraciones del entorno, no se privaba de hacerle desaires a Jesús en público, lo desautorizaba continuamente. Una mujer, en resumen, bastante autoritaria. Escuchamos a Carlos Redondo, primo de la víctima. Mandaba algún mensaje, unos mensajes muy raros. Te decía, hola primo, estoy aquí muy bien, ya volveré. Pasa que le pusimos al de 2 meses o así, le pusimos un esto y digo, oye, si no, nos queremos oír tu voz. Lo normal es que hables por teléfono, no por mensajes. Luego mandó uno a un primo mío también, que pues diciéndole que estaba muy bien y esto, y mi primo le dijo, pues mira, si no oigo tu voz, el lunes cuando esto, vamos a ir a la Guardia Civil y vamos a denunciar tu desaparición. Pero como antes decía José, Mamen ha confesado haber decapitado a su pareja, haberle hervido y regalado en una caja de cartón a su propia vecina. La explicación que ésta le dio a su vecina fue que desde que la denuncia estaba impuesta de la desaparición de su marido el pasado mes de abril, la policía estaba registrando últimamente su casa en busca de información del paradero de dónde podría estar Jesús, y que por ese motivo quería dejarle en recaudo una caja repleta de juguetes sexuales, pues para que la policía no pensara mal de ella. Patricia, me quedo totalmente de piedra y pegado a la silla con lo que nos estás contando. Pues no para aquí, la historia continúa, porque hace 2 sábados, meses después de que Mamen entregara la caja a su amiga,
Esta la abrió por curiosidad y descubrió la cabeza de un hombre en su interior. Entonces José comenzó a destaparse todo. Poco después, el guardia civil más experto en el hallazgo de restos biológicos, hablamos del famoso perro de agua llamado Marley, ya estaba trabajando en la vivienda de la pareja. También quisieron buscar el resto del cuerpo en el vertedero de Meruelo, pero ya se ha descartado. Mamen es detenida y asegura a la policía inicialmente que la cabeza la encontró en la puerta de su casa y que la guardó porque era el único recuerdo que tenía de su pareja. No se descarta nada por el momento y hasta puede que hubiera contratado a unos sicarios para cometer el crimen. Puede incluso que fuera el propio Jesús María quien lo pagara, ya que faltaban 12.000 euros de su cuenta bancaria una vez estaba supuestamente desaparecido. Eso sí, la única certeza por el momento es que los indicios contra su última pareja son tan fuertes. El titular del juzgado de instrucción número 2 de Castro Urdiales decretó el pasado día 2 de octubre prisión provisional comunicada y sin fianza para ella. Mamen fue la última persona en verle. Tiene antecedentes por estafa en 2013 y 2017 hacia un gallego, cuando supuestamente ya mantenía una relación con Jesús Mari. Hizo movimientos en sus cuentas bancarias una vez desaparecido y además dice que se encontró con su cabeza en la puerta como ya relataba anteriormente. Sin embargo, no lo denunció el José. Esta noticia ha conmocionado al país entero. Aún la investigación está abierta para poder descubrir el paradero del resto del cuerpo del difunto, pero queda mucho por descubrir y muchas preguntas que responder. Lo que sí sabemos, José, es que para cualquier criminólogo o experto en psiquiatría forense, la mente de esta mujer es un caso clínico de estudio serio y concienzudo. Le damos la bienvenida de nuevo a Miriam Rivero en nuestra mesa de debate, porque te veo con mucha ganas de hablar, Miriam. Bueno, y tanto porque yo creo que es uno de los casos más impactantes que has traído aquí, Patricia. Hombre, es un caso bastante impactante porque lo estamos viviendo. Estamos a lunes 7 de octubre. Sí, que es actual, o sea... Y hablamos que hace 5 días que se detuvo a esta mujer. Exactamente, pero ya no es por la actualidad que tiene, que al fin y al cabo la estamos viviendo en estos días, lo estamos viendo en todos los medios de comunicación, sino porque a mí me ha llegado al alma esa parte, esa frialdad de esta protagonista, de Mamen, cuando es capaz de hacer comida, concretamente croquetas, hechas de su marido. O sea, ¿hasta dónde estamos llegando, por favor? A ver, estamos hablando de un tema nuevo para Crímenes de la Historia. Es la primera vez que nuestro protagonista es una mujer. Todos sabemos que las mujeres tienen maneras determinadas de actuar totalmente diferentes a como son los hombres. Es una mujer muy especial, es un crimen muy especial, nos está tocando muy de lleno porque ha ocurrido la semana pasada y esto es totalmente... Es impactante, nunca mejor dicho. Es que me pongo también un poco en esa posición de esa gente del entorno, ¿no? De los vecinos, de las compañeras de las clases de baile, bueno, la gente con la que se juntaba, ¿no? Que te has comido a esa persona. Exacto. Con la que hablabas, con la que te tomabas unas cañas. Es que eso es lo que, quieras que no, pues no te entra en la cabeza, ¿no? Y ya no solo las mismas amigas o compañeras de baile, porque hablábamos, como decía anteriormente, es una persona con una personalidad muy cambiante y que no lograba enfatizar del todo con todo el entorno de Jesús María. Entonces, claro, ella hace un hincapié en todo momento con los familiares y tal. Declaraciones de los mismos familiares se quedan impactados y sin palabras porque han comido de esas croquetas, Miriam. Es que se han comido a José María, al fin y al cabo. La misma hermana de la víctima ha comido esas croquetas. Y lo raro, y lo que todos comentan, todos los vecinos, los allegados, es que claro, como esta mujer, Mamen, dado a su personalidad, que hablábamos anteriormente, como que ellos lo tomaron como un símbolo más de integración en ese ambiente, ¿no? En esos conocidos, esos vecinos y tal. Entonces ellos se lo tomaron como un símbolo más de ese acercamiento por su parte. Claro, el quiero quedar bien, quiero ganarme a la familia, me los quiero meter en el bolsillo, pero vaya manera de meterse en el bolsillo a la gente. Sí, un dato también que quiero esclarecer es que el móvil a un día de hoy no se tiene claro. Hay datos que afirman que el móvil podría ser económico,
otros que podría ser pasional, que se lo quería quitar del medio porque estaba enamorada de otro hombre. El caso es que todavía, hasta que no termine la investigación, no podemos responder a esa serie de preguntas. Yo lo que sí pienso es que una persona bipolar, o hasta ahora, ¿no? Médicamente no se da como una persona que tienda al asesinato en este caso. O sea, puede ser bipolar, pero no te da como para llegar a eso. Como ha comentado Patricia, era una mujer muy, muy autoritaria. Era una mujer que le quitaba... Sí, pero como tanto como para matar a una persona. Quería quitárselo de medio. O como medio. comentaba también Patricia, o sea, está el hecho de que podía estar enamorada de otro. Pero como para matar a una persona, hacer croquetas con tu marido, cortarle... Luego, ese dato también me impacta mucho, ¿no? Le degüella. O sea, le corta totalmente la cabeza, es tan fría que se la da a una vecina, en una caja, se la cuece antes para que no huela. O sea, toda esa frialdad, todo ese proceso de cómo piensa, tiene 61 años. Y aparte estamos hablando de que Jesús desaparece un 11 de abril. O sea, ahí es cuando denuncian su desaparición. Verdaderamente desaparece del entorno y de la vida de los familiares un mes antes, para febrero, para eso de San Valentín y tal. Pasa un mes, la gente le pregunta, la policía la interroga, ella dice que la ha abandonado. Pero claro, lo extraño es que después de haberla abandonado, en las cuentas bancarias hay movimientos. Pero no se sabe dónde está Jesús María. Hombre, yo creo que para la Guardia Civil principalmente fue ella la primera sospechosa, simplemente porque no concuerdan, ¿no? Esas historias que ella cuenta, según estabas relatando, tanto tú como José, Patricia, que era el hecho de repente me encontré esa caja, pero no quise decir nada por miedo, pero no lo denuncias. Y el alegato de ella, no, me la quedo recuerdo. Por recuerdo. ¿Quién se queda el cráneo de su pareja desaparecida, cocida en pleno hueso, como recuerdo? Vamos, yo soy muy macabra, pero a tanto no llegaría. Esto tiende a ser como la personalidad de un asesino en serie. Está claro que la han pillado y seguro que no volveremos a ver más crímenes de esta mujer, pero porque la han cazado. Porque está claro que su personalidad, la manera de su modus operandi, la premeditación que tiene, el cocer los huesos, como muy bien vosotras decís, esa cabeza era su gran trofeo. De hecho, yo quiero hacer, por terminar un poco un apunte mío, siempre desde Crímenes de la Historia analizamos cómo son cada uno de nuestros asesinos, qué es lo que les puede llevar a hacer tales hechos criminales, pero sí me gustaría saber, ahora que es tan actual, que lo estamos viviendo día tras día, esta información acerca de Mamen, qué es lo que le lleva a comportarse así, cuándo se desencadena esa parte mental suya como para llegar a hacer estos hechos, si empezó antes porque no es la primera vez que tiene pareja. No sé, me gustaría saber un poco, ¿no? Y recordar que su primer marido, porque ella se casó 2 veces, su primer marido murió. Entonces, claro, ya nos lleva a pensar, ¿murió por causas naturales? ¿Se lo quitó de en medio, como pasó con Jesús? ¿Qué ha pasado en todo eso? Todas estas preguntas todavía no pueden esclarecerse, dado que está bajo secreto de sumario, hay una investigación abierta. Y recordaros, José, Miriam, que el resto del cuerpo de Jesús no se ha encontrado. Solo tenemos la cabeza. Así que queda mucho por descubrir. A mí me gustaría hacer un apunte de curiosidades por compararlo y darle un toque un poco más, pues cómico. Recordaron una película española que yo recuerdo cuando la vi que me dejó impactada. Tiene drama y comedia. Estamos hablando de un film de Javier Rebollo de 2001, Marujas asesinas, donde Azucena, Neus Asensi, es una mujer psicópata que, harta de aguantar a su marido Felipe, Antonio Resina en este caso, decide poner en marcha un plan para enviudar lo más rápido posible. Un apunte personal mío. Tienen una carnicería. Y ahí lo dejo. Para hacer croquetas también. Me imagino. Para hacer de todo. Parece que está de moda. Pero ¿qué es lo que piensa la sociedad al respecto?
y sin más premisa nos adentramos en esas opiniones, porque nos gusta haceros partícipes a todos vosotros, aquí, en Crímenes de la Historia. Hola, buenas noches. Hola, buenas. Bueno, ¿cómo te llamas? Joab Lesen. Pues bienvenido a Crímenes de la Historia. Hola, gracias. Bueno, mi pregunta es si te suena un poco lo que está saliendo en estos últimos días en los medios de comunicación acerca de ese crimen que ha cometido Mamen, una mujer de 61 años, decapitando a su marido, y donde incluso ha hecho comida, croquetas caseras concretamente, y la ha ido repartiendo entre su familia para un poco tapar ese suceso del que había cometido, porque todavía no se sabe dónde está el cuerpo. Yo un poco lo he escuchado de un amigo, gran amigo mío, pero ahora un poco entiendo lo que dices tú. Yo no sabía que daba la croqueta ahí a los nietos. Eso me parece fuertecillo. Bueno, a los familiares, al fin y al cabo, eso me parece fuertecillo. De la víctima. Pero, yo qué sé, entender así, cosas así tan raras. Claro, yo te pregunto por eso, ¿no? De cómo analizas tú en tu caso, o sea, cuál es tu opinión sobre... Intento analizar, solo que, bueno, es un poco chocante. Historias así son muy fuertes. Muy claro, raras. es un crimen que lo estamos viviendo a día de hoy porque no ha salido el juicio todavía, pero claro, quieras que no, ha impactado mucho en la sociedad. Es algo que no suele producirse, que es bastante impactante, ¿no? A la hora de saber el por qué ha llegado esa mujer a hacer tal hecho de una manera tan fría, al fin y al cabo. Sí, la gente también es una cosa también un poco de sensacionista también. Creo que aparte de eso, una cosa muy fuerte, muy rara, y la gente... ¿Crees que quizás se le está dando más bombo en los medios de comunicación por el hecho de que llegó a cocinar parte de ese cuerpo? Claro, es jugoso, pero eso aparte también es horrible, pero bueno... Sí, la gente le gusta escuchar eso. Vale, pues le gusta, no lo sé si le gusta, pero le llama la atención. Sí, pero que ¿no? llama mucho más la atención que a lo mejor otro crimen que pueda ser pasional, claro, y se olvidan 2 días, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias por participar con nosotros. Amiga. Con Marta García, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Marta, te pregunto, que te he pillado aquí en plena calle, sobre el crimen que se está hablando tanto a día de hoy en todos los medios de comunicación. Mamen, mujer de 61 años que mata a su pareja y la decapita, y justamente le entrega una caja con la cabeza a su vecina para tapar un poco ese crimen. ¿Lo has escuchado en los medios? Sí, lo he escuchado en las noticias últimamente estos días. ¿Qué te parece que se llegue a tal hecho, al fin y al cabo? Porque hablamos de un crimen que es frío, que puede estar incluso premeditado, porque también te informo, esa mujer ha llegado a hacer comida con su marido. Sí, lo estuve escuchando en la noticia y la verdad que es un poco fuerte, a la par que extraño y jocoso, porque es como se te llega a ocurrir cocinar a tu pareja después de haberla matado y entregársela a tus familiares para que se lo coman. Es cuanto menos repugnante y extraño. Claro, mira, nosotros incluso desde Crímenes de la Historia, analizando un poco, al fin y al cabo, todo lo que es el crimen en sí está bajo secreto de sumario porque todavía no ha salido el juicio, se está investigando, no se conoce dónde está todavía el cuerpo, pero sí es cierto que bueno, pensamos un poco cómo puede ser esa mentalidad, ¿no? Tan fría de llegar a cometer este hecho y cocinarlo. Lo que tú decías, al fin y al cabo, Marta, es jocoso porque hablamos del tema de lo de las famosas croquetas y demás, entonces esa quizá es la parte más burlesca, ¿no? sobre este tema, pero al fin y al cabo es algo que impacta mucho, ¿no? A la sociedad. Sí, obviamente, normalmente la gente cuando comete un asesinato no se plantea hacer comida con esa persona, o no es lo habitual, normalmente. Y a día de hoy yo creo que menos. Sí. Que vivamos eso. De hecho, las mujeres, siempre se habla mucho de los crímenes pasionales que se suelen cometer por hombres, pero en este caso estamos hablando de un crimen que lo comete una mujer, y la forma de cometer un crimen en una mujer es muy diferente. Es mucho más, bajo mi punto de vista, más pensado. Es como, ¿cómo puedo ocultar parte del cuerpo? Voy a hacer comida y así desaparecen pruebas, obviamente. Y aparte el tema de cocer la cabeza para que no huela, que no se note tanto, es diferente.
los hombres son más simples a la hora de esconder un cuerpo y tal. Las mujeres parece que lo ha pensado mucho más y que ya lo tenían más que premeditado esto. Vale, pues muchísimas gracias, Marta, por tu participación. Buenas noches. Hola, Paco, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, bienvenido a Crímenes de la Historia. Eres nuestro tercer invitado de la noche de hoy en opiniones de la gente, de los que estáis por la calle, de los que también nos interesa saber un poco qué opináis sobre los temas que vamos ahondando en nuestro programa. Y en el caso de hoy hablamos de ese crimen de Mamen, una mujer de 61 años que decapitó a su pareja. Lo he escuchado en los medios, puede ser, está de actualidad, ¿no? Exactamente, el que estamos viviendo día tras día, que se va poquito a poco, se va avanzando en esa investigación porque está todavía muy en secreto del sumario y muy reciente. Pues para mí es un suceso macabro, ante todo, y sobre todo no se puede decir que no se haya pensado antes, porque lógicamente ya esa persona, siendo su pareja, había pensado en lo que iba a hacer algún día, ¿no? Y eso es lo un poco macabro para mi punto de vista. Claro, porque estamos hablando de eso, eso es lo que quizá desde nuestro programa estamos pensando, ¿no? ¿Qué lleva a una persona, en este caso a esta mujer, a cometer dicho hecho, donde se cueza una cabeza para que no huela, para que así su vecina, cuando le da esa caja con la cabeza de su pareja, no llega a sospechar de lo que hay en ella? ¿Cómo llega a decapitarlo? Al fin y al cabo hablamos de una mujer que tiene 61 años. ¿En qué momento piensa, ¿no?, el hacer ese crimen? Eso se trata de muchos años de tortura que ha vivido esa mujer, creo yo. Se decía que Mamen era se dice que Mamen es una mujer muy autoritaria, que desacreditaba mucho y ponía quizá en vergüenza, ¿no?, Tiene su toda la pinta de que esa persona llegaba ya un momento que estaba hasta los cojones hablando mal y pronto de su pareja y cometió esa incidencia ya habiéndolo pensado años atrás. Eso hace que todos los detalles sean tan perfectos, si no, no sería así. Fíjate, Paco, se habla de Mamen como una mujer que es bipolar, pero cuando hablamos de personas que tienen este tipo de carácter, la bipolaridad, nunca se ha llegado a pensar en una persona que pudiera llegar a asesinar. Yo creo que cuando hablamos de bipolaridad, perdón que no sé decir la palabra, yo creo que al final son conductas de la personalidad. Y ellas se creen un personaje y sin quererlo en su cabeza lo piensan antes y luego actúan de forma como si dejaran rienda a ese personaje. Vale, pero no la consideramos en tu caso tan enferma. A nivel mental, me refiero. Sí, hombre, sino que pueda estar un poco más cuerda de lo que quizás se pueda llegar a hacer. Cuerda en la ejecución, pero lógicamente el desentono del acto sí tiene que ver algún problema mental, hay un ¿no? trastorno bastante importante ahí, porque si no actúa de esa manera. Eso sí, porque es demasiado normal. frío, eso quizá, es ¿no? demasiado frío, lo tiene calculado y luego encima toda la parte macabra de darle de comer a personas de su entorno restos de esa persona que ha fallecido, la verdad es súper macabra. Pues Paco, muchísimas gracias. Un placer, buenas noches. Diego Tricio, nuestro último invitado de la noche en Crímenes de la Historia, bienvenido. Hola, muy buenas. Bueno, Diego, te pongo un poco en antecedentes. Actualmente estamos viendo en todos los medios de comunicación el caso que ha salido a la palestra, que es una mujer, Mamen, 61 años, decapita a su marido y llega a hacer comida casera con su cuerpo. Bueno, su cuerpo recientemente encontrado, pero sí es cierto que ha hecho croquetas para familiares de esta víctima. Entonces, me gustaría saber cuál es tu opinión de cómo lo ves, ¿no? El que una persona actúe de esta forma, de una forma tan fría, tan calculadora para llegar a hacer eso. Pues hombre, me parece bastante fuerte, pero supongo que pues que tendrá algún tipo de problema mental. No sé, se han dado casos a lo largo de la historia de psicópatas de este estilo y no sé, supongo que eso, pues uno de cada tantos pues pasan estas cosas. Pues que toca, ¿no? Sí, no sé. Vale, de hecho, mira, si te no pongo no conozco ni la situación ni cómo. Pues justamente esta persona decapita a su pareja
Y para ocultar un poco de cara a lo que es la investigación, porque al fin y al cabo también los familiares advierten de que su familiar, la víctima, ha desaparecido, le mandan mensajes, ellos reciben mensajes por WhatsApp, cuando esta persona no utilizaba el WhatsApp, de que estaba bien, de que se había ido, que ya volvería. Hay movimientos bancarios y sin embargo, pues eso, esta persona, Mamen, confiesa que ha cocido la cabeza para que esa cabeza no oliera, se la da a una vecina, comentándole que era una caja con juegos sexuales y que se la deja para que, bueno, al fin y al cabo cuando vaya la Guardia Civil, investigue todo lo que es la casa, el escenario y demás, pues no piensen mal de ella. Es algo muy frío, al fin y al cabo, lo que estamos hablando. Más allá de que haya una enfermedad mental, pero hablamos de esa inteligencia, ¿no?, a la hora de esconder este tipo de crimen. Sí, bueno, yo creo que muchos de los asesinos que han sido así bastante calculadores y tal, pues sí que podía tener algún tipo de eso de trastorno, quizá. Sí, de trastorno, pero en cierto modo pues tenían también algunos, pues eso, cierta inteligencia para la hora de ocultar sus crímenes y pues eso, preocuparse de las pistas que podía llegar a seguir la policía, dejar alguna pista por ahí para saber o para dar a entender como que se había marchado, como que pues eso, moviendo, si dices que había movimientos bancarios y demás, pues hombre, no sé. Da que pensar un poco también, ¿no? Sí, supongo que estas cosas pues más lo ves en crímenes que pasan en Estados Unidos y tal, no sé qué, siempre pues como fíjate más de que aquí fuera, en España pero... lo tenemos y en el caso de una mujer que es raro, ¿no? Porque generalmente los asesinos en serie o las grandes mentes criminales generalmente siempre han venido por la parte de masculina, ¿no? Y en este caso pues estamos hablando de una mujer que también, algún caso de una mujer caníbal podía ser en el norte de Europa o algo así, sí. Y, o sea, que casos en los dos sexos tiene, o sea, que hay. Sí, siempre hay, está claro que siempre hay, pero que aquí en España nos ha tocado recientemente, justamente. Sí, pues no sé, la verdad es que yo no... Habrá que tener cuidado, ¿no? Mucho, o sea, no veo mucho ni la televisión ni tal, entonces tampoco estaba muy pendiente del caso, pero vamos, curioso cuanto menos. Pues nada, muchísimas gracias. Nada. Hasta luego. Y aquí termina nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo jueves, como siempre, a partir de las 10 de la noche. También nos podéis escuchar a través de la aplicación iVoox, con el nombre de nuestro programa, Crímenes de la Historia. Ahora sí, os dejamos con el tema de Steam Pianist, dedicado a Grace Budd, la última víctima de nuestro protagonista esta noche, Albert Fish. El tema se llama Secrets of Wisteria. Buenas noches.
tiedollinen. Voidaan hapsina tätä. Laurea. Yksiä niin muisti. Ne vajitelet suorassa on säätöitä. Tästä yksua. Sitten itse. Ja musta ihan pistikäs. Se on omsteretaknet. Se, että myös voisi